Buenos días, el tema de hoy es el espíritu del hombre. Vamos al libro de Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Encontramos desde que el Señor creó al hombre, le dio aliento de vida. Sopló, aliento de vida, sopló de su espíritu. Por eso el tema, el espíritu del hombre. El espíritu del hombre viene directamente de Dios. Y ese espíritu fue el que el Señor nos dio para darnos vida. Sin ese espíritu usted y yo no tendríamos vida. Ese soplo que nos dio el Señor desde la creación. Y es porque el Señor, Dios Todopoderoso, sopló su aliento de vida en la nariz del hombre. Y es cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pero es el espíritu humano el que nos da una conciencia de nosotros mismos. Y nos da otras notables y limitadas cualidades. Y son parecidas a las de Dios. Pero esto incluye también nuestro intelecto, también incluye nuestras emociones, también entra los miedos, de pronto entra las pasiones y la creatividad. Pero es el espíritu el que nos proporciona la capacidad de comprender, la capacidad de entender lo que el Señor ha sembrado en usted y en mí. Y este es el espíritu en el cual usted y yo debemos mirar si realmente estamos obrando acorde al espíritu que Dios nos dio. ¿Cómo estamos obrando con ese espíritu que Dios nos dio? ¿Será que sí alimentamos ese espíritu? Miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Job 32:8. Dice, ciertamente el espíritu hay en el hombre. El soplo del omnipotente le hace que entienda. Ese espíritu que el Señor sopló sobre usted y sobre mí nos hace que entendamos. Pero como estamos cegados después de la caída de Adán y Eva, que venimos cuando antes estábamos conectados con el Padre directamente, cuando Adán y Eva vivían en el paraíso, tenían una comunión directa con Dios. Pero a raíz de la caída vino muerte, pero vino muerte espiritual, el espíritu. Cierto, no murieron físicamente, pero es en el espíritu. Y ahí de ahí venimos usted y yo en la lucha con el espíritu que Dios nos dio. Como que ese espíritu no se quiere conectar, ligar al espíritu de Dios, que es de donde venimos realmente nosotros. Ya que la palabra espíritu y aliento son traducciones en la cual nos enseña usted a mí que es un neuma. Un soplo de Dios, un viento fuerte, pero es una inspiración que viene directamente del Señor, en el cual el Señor nos viene a dar vida, pero vida en abundancia. Por eso mismo en el libro de Job, capítulo 33, verso 4, dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Solamente a través del Espíritu es que usted y yo tenemos vida. Sin ese Espíritu, usted y yo no tendremos vida. Por eso cuando una persona muere, lo primero que sale de la persona es el Espíritu. Vuelve al lugar donde fue enviado. Cuando sopló Dios aliento de vida sobre usted y sobre mí, y ese espíritu vuelve hacia allá. Y es el espíritu humano intangible, pero también es invisible, el cual gobierna la existencia mental, emocional de usted y la mía. Y esa existencia mental, emocional, en la cual usted y yo luchamos a diario, porque como que el mundo nos vende con otras cosas, ¿cierto? Pero también el espíritu del hombre es ese espíritu el que entiende a moverse en sus emociones, sus pasiones, sus deseos, y no a la voluntad del Señor. Cuando usted y yo no nos sometemos a las Escrituras en la dirección del Espíritu Santo, en el conocimiento, el entendimiento de lo que el Señor quiere hablarnos y quiere llevarnos a conocer y entender para con cada uno de los propósitos, los planes de Dios para nuestras vidas. Y es ahí donde el Señor quiere que usted y yo entremos a conocerlo a Él a través de la palabra de Dios. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Usted y yo queremos entender las cosas muchas veces a nuestro acomodo. Entonces, no, es que me va bien en el trabajo porque yo soy buena persona, yo soy buena gente, a todo el mundo ayudo, con todo les colaboro. No, pero yo voy a la iglesia, yo oro ahí en la iglesia, ¿cierto? Yo soy bien con todo el mundo. Pero mire lo que nos dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Solamente ese espíritu que Dios nos dio a usted y a mí sabe las cosas del hombre, pero sabemos las cosas terrenales, pero no las cosas espirituales. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que quiere llevarnos a conocer y a entender lo que el Señor tiene para usted y para mí. Por eso es que después de la muerte el Espíritu vuelve al que lo dio, a Dios, vuelve directamente a Él, en el cual el Señor vuelve y lo toma nuevamente a ese Espíritu. Pero ¿qué hacemos usted y yo en este mundo, en este cuerpo? ¿Cómo estamos obrando? ¿Será que sí tomamos lo que el Señor nos ha dicho? Mira lo que dice Eclesiastés 12:7. Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. O sea, vuelve nuevamente a Dios. El polvo, o sea, ese cuerpo en el cual usted y yo habitamos, volverá a la tierra
que fuimos formados de la tierra, volverá nuevamente a la tierra, pero el espíritu cuando la persona muere vuelve directamente a Dios, y es ahí donde usted y yo vamos a mirar que realmente hicimos con ese espíritu que Dios nos dio. ¿Será que sí trabajamos en el espíritu que el Señor nos dio o realmente lo usamos solamente para ir a la iglesia, pero no lo alimentamos? Mira lo que nos dice el libro de Job 34, 14 al 15. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo, tal cual lo que estábamos hablando, lo que habla en Eclesiastés. Y cómo estamos obrando usted y yo, que ya que usted y yo tenemos un espíritu y es distinto del espíritu de vida de los animales, ya que Dios hizo al hombre diferentes a los animales, porque usted y mí nos hizo racionales, eso con conocimiento, nos hizo con entendimiento, los hombres no. Pero los animales se guían como usted yo los orientemos, los direccionemos, pero el hombre es guiado por el espíritu, y es ese espíritu en el cual el Señor quiere llevarnos a que entendamos que ese espíritu debe ser guiado es por Dios quien fue el que nos creó a usted y a mí. Por eso lo dice en el libro de Génesis 1, 26 al 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Mire que aquí nos habla la palabra como el Señor a usted y a mí nos creó a la imagen de Dios, no a la imagen de los animales. Pero dice que también ¿para qué? Para que nos enseñoreásemos sobre toda la creación, que lo que Dios creó, los animales, por ejemplo, ahí habla en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Para domarlos prácticamente el Señor creó al hombre, para domar los animales que están sobre la tierra. Pero a usted y a mí nos creó con un espíritu totalmente diferente al de los animales. Pero mire que hay veces ese espíritu parece que los animales obrarán mejor que el espíritu que Dios nos dio a usted y a mí, porque usted y yo no actuamos acorde a lo que el Señor nos enseña en la palabra. A veces actuamos irracionales, actuamos acorde a nuestras emociones, pasiones, fornicación, inmoralidad, mentira, manipulación, falsedad, hipocresía, engaño, traición, muchas cosas que nos vende el enemigo, y muchas veces actuamos acorde a esa circunstancia o situación sin mirar qué es lo que el Señor nos dio, ese espíritu a usted y para mí, para poder entender lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí. Es que usted y yo somos seres pensantes, los cuales debemos pensar, pero también conocer quién nos creó, para qué nos creó el Señor. Muchas personas pasan por este mundo sin pena ni gloria, no conocen de Dios y como si nada, solamente sus planes, sin ni siquiera buscar y depender del Señor. Usted y yo no podemos pasar sin pena ni gloria, ya que el Señor nos ha venido buscando y es para que lo conozcamos a Él, para que conozcamos qué es lo que el Señor quiere hablarnos a su vida y a mi vida y qué es lo que debemos hacer. ¿Será que si estamos obrando bien o estamos obrando mal? ¿O estamos obrando acorde a nuestras emociones o nuestros pensamientos? Mire lo que nos dice el libro de Efesios capítulo 2, 1 al 5. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. O sea, ese espíritu es el cual el Señor nos dio a usted y a mí, en el cual éramos hijos de ira, hijos del pecado, hijos de la inmoralidad, hijos de la mentira, hijos de la manipulación, de la falsedad, de lo que hablamos anteriormente, hijos de desobediencia, en los cuales vivíamos nosotros en otro tiempo, los deseos, las pasiones de la carne. Pero el Señor nos viene buscando a usted y a mí, porque dice que es rico en misericordia, porque con su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y es a través de nuestro Señor Jesucristo que encontramos vida, y vida en abundancia, un propósito, una directriz, un conocimiento, un entendimiento, una obediencia, en la cual usted y yo entendemos que tenemos un plan perfecto de Dios en esta tierra, no solamente pasar sin pena ni gloria, pero ese espíritu que el Señor nos dio debe conectarse con el espíritu de Dios, pero solamente se puede conectar a la luz de las Escrituras cuando usted y yo realmente nos sometemos a la palabra de Dios, en buscarlo, en buscar su conocimiento, buscar su entendimiento, buscar su discernimiento, buscar su revelación, en podernos someter a la palabra de Dios, pero también a pedirle al Señor: yo quiero entender, yo quiero conocer, yo quiero saber cuáles son tus planes para mi vida, pero quiero someter mi espíritu a tu espíritu, Señor, que mi espíritu se someta al espíritu de Dios. Pero para poder ligarme a ese espíritu debo despojarme de todo lo que yo he recibido en este mundo.
¿Qué ha recibido usted en este mundo? Engaño, traición, falsedad, hipocresía, robo, abusos, malas palabras, malas acciones, malas decisiones. Hoy le clamo, le pido al Señor que el espíritu del hombre, ese espíritu que el Señor nos dio a usted y a mí, podamos ligar ese espíritu al espíritu de Dios, pero conociéndolo a través de las escrituras y en el entendimiento, a la luz de la palabra, el espíritu de Dios.